las encuestas en esta campaña electoral y hay discrepancias, pues cada una de ellas muestra cifras diferentes. La semana pasada presentábamos encuestas de Sedatos. Polibio Córdoba daba cuenta de sus estimaciones para la provincia de La Suay, que daban una posición más ventajosa de Marcelo Cabrera, que habría rebasado con algunos puntos a quien iba segundo en las encuestas, Jefferson Pérez. Y para la prefectura de La Suay señalaba una ventaja de entre 5 a 6 puntos de Esteban Bernal sobre María Cecilia Alvarado. Hay nuevos datos. El sociólogo Humberto Chacón, quien es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, ha realizado un estudio. Empecemos, sociólogo Chacón, al tiempo de darle la bienvenida, con la hoja técnica de este estudio. ¿Cómo se lo hizo? ¿Qué tipo de muestras se utilizó? ¿Y qué sistema? Buenos días a usted, buenos días a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora. Primero quiero indicar que este trabajo lo he hecho personalmente como Humberto Chacón, en mi calidad de persona que emite opinión pública a nivel general de la ciudadanía. Y obviamente siempre he dicho aquí y en otros medios. ¿Quiere deciros que no es un trabajo respaldado por la universidad? No, en absoluto, no es un trabajo académico. No, en absoluto. Me ha molestado mucho el hecho de que algunas personas con intenciones no adecuadas están tratando de vincular mi trabajo académico. Usted ha divulgado estos datos ayer en otra radio emisora, y hay muchas opiniones y críticas sobre los datos. Yo he dicho en esas otras pero vayamos con la hoja técnica. ¿Cómo se lo hizo? Sí, nosotros un poco consideramos que la muestra debía ser o es de 708 casos. Estos 708 casos tienen un margen de error del 3.4 más menos por ciento, un nivel de confiabilidad del 97%. El método es aleatorio simple, considerando el comportamiento de la población durante los últimos 5 años. ¿Se lo hizo en base a un cuestionario o una simulación hicimos de papeleta? Un cuestionario, pero también una simulación de papeleta. El cuestionario lo aplicamos en un diálogo con las personas y la simulación de papeleta la entregamos para que llene y ponga en una ánfora. Papeleta en la que constaban todos los candidatos. En todos los candidatos, un poco esa que está divulgando, inclusive creo que el Consejo Nacional. Lo hicieron para la prefectura y lo hicieron para la alcaldía. Sí. ¿Cuáles son los datos? Perdóname que tenemos que correr un poco porque nos hemos desfasado un poquito, como casi siempre nos sucede, y tenemos poco tiempo. Vayamos con la información. A mí me parece que existe primero a nivel de alcaldía un 28.1% de población que aún no ha decidido su voto. Y del resto de población hay una especie, diríamos que existe un empate técnico con una diferencia de no más de 3 puntos entre Marcelo Cabrera y Paul Carrasco. Sin embargo, la candidatura de Jefferson Pérez, entiendo que deben haber algunas razones que justifiquen que se encuentra a la baja y tiene una ubicación por debajo del 20%. Yo creo que este comportamiento, hablaré de la tercera candidatura a la que hice alusión, está acompañada de que el señor candidato Jefferson Pérez no tiene un candidato a la prefectura y eso le está afectando significativamente a la población rural prioritariamente. ¿Cree usted, sociólogo Chacón, perdone, los márgenes de error que estadísticamente se reporta en su encuesta? No hay más allá de un chance de un 3% para equivocarse. Sí, yo no podría decir más. Y realmente hemos hecho una aplicación muy técnica, hemos recorrido todo el territorio, tanto urbano como rural. Sí me repite nuevamente las cifras, por favor. Y yo dije que existe un empate técnico entre los dos primeros candidatos que tienden a polarizarse. 28% tendría mostraría para el día sábado Marcelo Cabrera, 26.3%, y Jefferson Pérez estaría por debajo del 20%. Vayamos para la prefectura. Para la prefectura, allí la cuestión está mucho más complicada porque el 45% de la población de Cuenca urbana y rural aún no decide por quién votar.
Sin embargo... ¿Esta cifra para la alcaldía cuál era? El 28 puntos. Es decir, para la alcaldía está mucho más definido que para la prefectura. Exactamente. Ya. Es decir, ya hay mayor decisión de voto, ¿no? Ya. Sí, en tanto que para la prefectura el 44.5% aún no decide votar. Y allí lo único que puedo decir es que existen 3 candidatos que reciben las mayores preferencias de la ciudadanía. En el orden que voy a decir, María Cecilia Alvarado, Esteban Bernal y Giovanni Palacios, me parece. Sí, son los 3 que tendrían números significativos y que de una u otra manera podrían convertirse en la autoridad, considerando que tenemos más del 44% de personas que no han decidido por quién ¿Cuáles votar. son estos números significativos? ¿Cuántos dicen las cifras? 21, 20 y 16. 21, 20, 21. ¿Quién está en la primera posición? Cecilia Alvarado. María Cecilia Alvarado, con luego 21%. Luego está el señor Esteban Bernal. ¿Con cuánto? Con 20. Con 20, empate técnico es un también. Empate técnico, sí, hay un empate técnico. Y un poco más lejos, como digo, está... Podríamos tener una cifra para Giovanni Palacios, Sí, quien acaba de señalar que está a menos de 5 puntos, dice él. Está con 15 puntos. A menos de 5 puntos del primero, es decir, sí, está 16% más o menos, sería. Digamos, Usted coincide con esto, un 15, 16%. está con 21, está con una especie de 6-7 puntos. Bien, usted sabe que estas encuestas suyas han sido comentadas y también criticadas en las redes sociales. Hace aproximadamente 8 días, usted, sociólogo Chacón, tuvo una entrevista con este medio de comunicación y habló justamente sobre la dificultad de hacer mediciones en este momento, decía usted hace 8 días, en el cual los índices de indecisión superan el 45% en todo el país y que Azuay y Cuenca no serían la excepción. Ahora usted nos dice que el 28% para la alcaldía sería el nivel de indecisión. Sí. Y es por eso que he dado datos. Para escucharle nuevamente, escuchemos lo que nos dijo en el noticiario del mediodía sobre este tema. Este rato, creer en estos dimes y diretes, creer en esas encuestas que pretenden mostrarse como las posicionar a los nivel científico. Recuerdo yo que durante los últimos 10 años tuvimos 2 encuestadoras potentes, pero que igualmente cayeron. Pérez, por ejemplo, ¿sí? Y al final del día de Correa fue otra la encuestadora que también cayó, ¿no? Santiago Nieto. No era de él. Sedatos, me parece, Sedatos, sí. La que el día de hoy informó. Entonces, sobre yo creo que es necesario ser muy críticos. Solo termino con los 3 criterios de actitud crítica que planteaba. Primero, el de purificar, es decir, saber quedarme con lo que es bueno y no lo malo. 2, profundizar sobre lo que es bueno. Y 3, delimitarse, y esto no me corresponde. Y también contar que hemos hecho un trabajo de grupos focales antes de hacer una encuesta, que lo vamos a hacer, y acá hemos de venir a socializar la próxima semana. Hicimos unos grupos focales para determinar cuáles son las características del Anunciaba usted hace 8 días la formación de esos grupos focales y la encuesta. Ahora, esos grupos focales se convirtieron en la muestra que usted señala, 600 y algo más de personas encuestadas. Un análisis cualitativo y lo que hicimos en ese momento fue un poco con el grupo definir o identificar cuál debería ser el perfil del candidato. ¿Ya? Y ahí se trabajaron 3 conceptos prioritariamente, se confluyeron y concluyeron con 3 conceptos, ¿no? Que el candidato debe tener juventud, experiencia, pero sobre todo lo más importante. Eso era para determinar atributos de los candidatos. Exactamente. Y se decidió usted también paralelamente hacer esta encuesta. Exacto. Luego de eso, pues decidimos un poco hacer la encuesta, porque de una u otra manera, cuando participo en los medios de comunicación, siempre me hacen referencia a información. Y obviamente, voy a ser muy sincero, durante los últimos 10 años hemos socializado con ustedes alguna información y siempre ha sido producida por mí. Jamás he confiado en información que venga de otro lado, porque yo no conozco cuál es su intención. Usted ha hecho mucho análisis cualitativo basado también en las informaciones que vienen de otro lado. Sí, análisis cualitativo, pero no he asumido como míos los datos, ¿no? Estos sí son producidos y tengo la certeza que hemos producido con la objetividad y con la rigurosidad metodológica del caso. Hay un dato que sorprende dentro de las cifras que usted señala. Es una cifra absolutamente diferente
para la candidatura de Paul Carrasco. Varias encuestas. Empezamos ya como premisa en este diálogo señalando que desconfiamos en las encuestas por la diversidad de datos que presentan, de que no hay coincidencias, pero varias de las encuestas sí coincidían en que Paul Carrasco no había avanzado significativamente, que se encontraba estacionado en cifras iniciales de 10 el 11%, sí. Pero usted señala que él ha subido significativamente, incluso desplazando ya a Jefferson Pérez y que se encuentra en un segundo lugar con más de 20%. Sí, eso es lo que dicen las encuestas, eso quisiera un poco comentarle. Existe una especie de aproximación cercana de quienes fueron encuestados en la población urbana, en donde evidentemente la ventaja lleva a Marcelo Cabrera con respecto de Jefferson Pérez, pero a nivel de población rural sucede a la inversa. La ventaja lleva a Paul Carrasco con respecto de Marcelo Cabrera. Existe también esta suerte de una baja significativa de intención de voto por otros candidatos. Lo que preocupa es esa suerte de imagen construida en torno a los candidatos, pero me parece que esa imagen construida no se convirtió en imaginario político, y si no se convirtió en imaginario político, no se puede convertir en intención de voto. Le voy a contrastar nuevamente las cifras. Paul Carrasco, usted señala, tiene 20 y algo más por ciento. Polibio Córdoba decía hace 8 días, con encuestas de hace 10 días, de un 9,1%. Sí. Marcelo Cabrera, dice usted, tiene 23%. 29%. 29%. Marcelo Cabrera para Polibio Córdoba tenía 33,7%. Esos son los datos que yo puedo decir, o sea, yo confío en los míos, confío en la ficha técnica, confío en el trabajo de campo y obviamente creo decir lo que el día sábado decía la población. Esto sabemos ya, y es una vieja definición de las encuestas, que son la fotografía del momento. Sí. De allí la importancia de tener fotografías en secuencia, que realmente dan un film con un final previsible. ¿Va a seguir usted haciendo estas encuestas? ¿No tiene usted un antecedente como para poder saber cuál es una tendencia? Sí, este momento para ir determinando tendencias, quizá una segunda o una tercera. Estoy contactando con unos amigos investigadores de Quito para un poco hacer una suerte de alianza estratégica y con la finalidad más bien de informar de manera ecuánime y equilibrada a la población. Lo haremos unas 2. Pero de cualquier manera, en su análisis inicial usted habló de tendencias, de que Paul Carrasco estaría subiendo y de que Jefferson Pérez estaría bajando. ¿En qué se basa para eso? Como usted mismo me había indicado, hemos hecho análisis cualitativo a partir de otras encuestas, y en esas otras encuestas sucedía lo que usted acaba de decir, ¿no? Los números que usted acaba de decir. Si tomamos como referente, es decir, que tendríamos que tomar que cada encuesta tiene un poco de realidad. Así es. Por eso mismo tomamos como referente prestado. Y si tomamos como referente prestado esa información, obviamente podríamos sacar una conclusión de que hay una suerte movilidad de la población en términos de definición electoral que estaría siendo beneficiaria en este momento, estaría beneficiando este momento al candidato Paul Carrasco. O sea, eso no creo que lo dudo. ¿Qué tipo de factores considera usted son y van a ser influyentes de aquí en adelante en lo que resta de la campaña electoral? Creo que es importante que los candidatos comiencen a configurar una propuesta ecuánime, equilibrada e integrada con respecto de qué es lo que esperamos las y los cuencanos para la ciudad. Yo creo que es eso. 2, que un poco he estado indicando que para tener seriedad y comprender la seriedad de las propuestas, que haga un ejercicio, un borrador de elaborar un POA, un plan operativo anual de su primer año de gestión, con esas propuestas que están planteadas y formuladas para captar si es que en realidad son o no son ejecutables. Y si tienen alguna consideración con respecto de cuánto va a costar en el marco del presupuesto que tiene el municipio para cada año. Yo creo que este no es un momento de decir muchas cosas, es el momento de decir las cosas que realmente voy a ejecutar, pero en términos de realidad concreta.
De lo contrario, muchas cosas se pueden ofertar. Otro aspecto que me parece que es importante también es que este conjunto de propuestas siempre estén en el marco de las competencias de los gobiernos locales autónomos descentralizados, porque de pronto asumimos proyectos y programas que se encuentran en otras instancias, en ministerios, y de pronto entramos en conflicto y no podemos ejecutarlas. O sea, lo que yo recalco con estos datos es que la población requiere, más allá de lo que dije hace una semana de esos dimes y diretes, requiere seriedad de los candidatos para mostrar una propuesta integrada de ciudad prioritariamente. En algunas encuestas que se han hecho, se ha diagnosticado también cuáles son los temas de mayor interés para la ciudadanía. Y hemos visto en algunas de ellas de largo, por encima, para la alcaldía de Cuenca, el tema tranvía. ¿Considera usted que este es un tema influyente? ¿Favorecería al candidato que busca la reelección? El tema influyente, por eso hablé de la integralidad, ¿no? Es una propuesta de movilidad que integre al tranvía. O sea, el tranvía no puede convertirse en la única herramienta que nos ayuda a resolver el problema de la movilidad. Pero debería ser un tema más concreto. Un tema más concreto. No decir el tranvía está aquí, tenemos que sacarlo adelante. No tiene que decirse cómo. Exacto, es que esa es imagen. Es una imagen que beneficia a la persona, pero no le vuelve intención de voto. O sea, a veces los candidatos confunden esto, ¿no? Y creo que quienes les asesoran no les dicen estas cosas. Y claro, hay confusiones y se molestan. Pero mi trabajo como analista, como usted sabe bien, como investigador, no es atender a las expectativas o los intereses de ninguna persona que está terciando como candidato o candidata, sino más bien servir de una suerte de apoyo a la ciudadanía para que conozca lo que en realidad está sucediendo. El tema del plagio de una pieza publicitaria testimonial del candidato Paul Carrasco no incidió negativamente, más bien le habría favorecido. Y cuando nosotros decidimos hacer la encuesta, justamente decidimos hacer después de que se viralizó eso, ¿no? Eso se viralizó, esa opinión no favorable indicada por Jefferson Pérez en un evento sobre mujeres, me parece. Entonces dijimos, este es el momento oportuno, porque los candidatos están siendo totalmente vulnerados en este momento. E igual el candidato Cabrera fue vulnerado porque también salieron algunas imágenes de que el plagio no fue de uno solo, sino el plagio parece que fue común. Entonces, en ese escenario nosotros quisimos hacer la encuesta realmente, ¿sí? O sea, no queríamos un escenario de estabilidad electoral porque no va a haber. Nosotros ya estamos viendo cuál va a ser y cuál es el ritmo y estilo de la política electoral. ¿Se minimizaría la importancia entonces de ese incidente? Yo creo que sí, porque es que las redes sociales están cumpliendo un rol no positivo dentro de la campaña electoral. ¿Son las redes sociales en términos generales, es esa o son manifestaciones, expresiones espontáneas de ciudadanos o son acción de hackers relacionados con las campañas? Yo diría que son opiniones interesadas, de gente interesada en términos de favorecer gente a uno interesada que hace este tipo de publicaciones a otros. Es la definición de un hacker. Exactamente. Mire, con la información que he dado, yo no he dicho a nadie le he declarado ganador ni le he declarado perdedor. Sin embargo, ya he sido aludido negativamente, confundiendo mi trabajo como investigador y como ciudadano que emito opinión sobre la política, vinculándome con mis actividades académicas, lo que yo realmente no permito. Si quieren hablar conmigo, saben dónde vivo, dónde paro, vengan, dialoguemos. ¿Se requiere, sociólogo Chacón, una autorización del Consejo Nacional Electoral para realizar encuestas? No, este momento, creo que eso no está prohibido. ¿Solamente sería para el exit poll? Exactamente, sí, es para el exit poll, sí. O sea, nosotros, como digo, estamos haciendo con cierta libertad en el ámbito de la posibilidad que nos ofrece la ciudadanía para entregarnos información. Eso es prioritario para mí. Jefferson Pérez, coincidencialmente el día de ayer, al tiempo que usted divulgaba estos datos, o muy cercanamente, en términos de tiempo, estuvo en FM Mundo, emisora colega de la capital de la República. Fue preguntado sobre la caída que tienen las encuestas
Escuchemos sus declaraciones. Okay. Pues nosotros estamos bastante preocupados por aquellas encuestas que nos dicen que aún no tenemos agua potable y alcantarillado en mi cantón. Estamos sumamente ocupados por aquellas encuestas que nos dicen que en nuestra ciudad y en nuestra provincia 7 de cada 10 mujeres sufren de violencia, mientras que el promedio nacional son 6 de cada 10. Estamos sumamente preocupados de que nuestra industria se esté yendo fuera y que nuestras tasas de desempleo esté incrementándose en Cuenca. Esas son las encuestas que nos interesan. Esas son las encuestas que estamos preocupados y ocupados buscando las soluciones. Entonces ya nos han fallado, no han encontrado las soluciones los políticos de siempre, estos grupos políticos que incluso usted recordará la campaña durísima que nos hicieron inicialmente intentando inhabilitar nuestra candidatura, pero una vez hemos demostrado que siempre estamos apegados a la verdad, siempre hemos estado más bien apegados a la justicia, y yo sí sueño, Freddy, con esa ciudad que un día le lleve a lo más alto del podio olímpico y que ahora con el conocimiento y con el trabajo de los ciudadanos que se siguen sumando día a día podamos llegar a convertir en esa Cuenca modelo de América Latina, que nuestros niños, nuestras mujeres puedan salir a las diferentes horas de la noche, que nuestros estudiantes salgan a las calles, salgan de las bibliotecas. Uno de los proyectos que tenemos es que en Ecuador tengamos la biblioteca 24 horas, que sería la primera del país, con una... Respuesta de Jefferson Pérez ante su caída en las encuestas. Bueno, hay encuestas y encuestas, depende del tipo de información que usted quiera recuperar. Obviamente él está hablando de una encuesta de necesidades. Lo que dice el que desestima el valor de las encuestas y que él está preocupado en las soluciones que tienen que venir. Son identificar las necesidades de la población, que está muy bien. Sin embargo, hay otro tipo de encuestas. Claro, pero es totalmente disuasivo con respecto a la pregunta que se le planteaba, que era sobre su caída en las encuestas. Entiendo que conoce la información, conoce los datos, y claro, hay muchos criterios o elementos que permiten afirmar que su candidatura de una u otra manera, que comenzó siendo muy bien vista por la ciudadanía, está siendo abandonada. Para culminar, sociólogo Chacón, en un periodo electoral, un encuestador, un académico incluso que habla de estos temas, se juega de alguna manera su prestigio. ¿Usted está seguro que con el trabajo que irá realizando paulatinamente en forma sucesiva hasta el final de estas elecciones, su prestigio y sus opiniones, que sin duda en elecciones anteriores fueron sumamente acertadas, se ratificará? Y yo espero que así sea, porque estoy haciendo las cosas muy bien como hicimos antes, lo seguiremos haciendo. Sin embargo, los comportamientos electorales de hace 4 o 5 años de la población, por supuesto, tienen sus particularidades, ahora también tienen sus particularidades. Hoy hay este nuevo elemento de la internet, de las redes sociales, de los hackers, de las noticias falsas. Hoy inciden mucho porque está trabajando en una suerte de imaginario no muy racional, sino más bien muy emocional, un escenario en el que no se visibiliza, no se vislumbra lo positivo del ser humano, sino más bien se construyen caricaturescamente mensajes e imágenes negativas, pensando en que eso es lo que le va a terminar beneficiando a uno u otro candidato. Y lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que los candidatos creen que eso les va a dar votos. Gracias por su presencia. El sociólogo Humberto Chacón, catedrático, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca.